Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 206. 4 maneras de comer un pescado símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/128. Añadir espiritualidad a otros objetos era algo en lo que Ninsuo tenía experiencia. La naturaleza espiritual de Yuan Dasseng, Ibai y Ningxie se había potenciado gracias al Sutra de la Liberación del Espíritu Prajna de la Cremación. Consumió las reliquias que dejaron tras de sí y utilizó el Sutra de la Liberación del Espíritu Prajna de la Cremación para potenciar su espiritualidad. El efecto era obvio, conveniente y eficiente. Sin embargo, la espiritualidad utilizada para estos dos talismanes provenía del mundo natural. A diferencia de Yuan Dasseng y los demás, que eran humanos y habían utilizado con frecuencia en vida objetos que servían como combustible para la cremación. Si tuviera que abordarlo desde este ángulo, necesitaría encontrar los lugares donde existió esta espiritualidad, quemar montañas y ríos. Ninsuo, al llegar a este punto, se sintió un poco desconcertado. No tenía ninguna confianza en ello. Sabía la razón, solo sé cómo usar el Sutra de la Liberación del Espíritu Prajna de la Cremación. Sé que funciona, pero no entiendo por qué. Desde la perspectiva de Ninsuo, el Sutra de la Liberación del Espíritu Prajna de la Cremación era esencialmente una herramienta. Consumía maná y reliquias relevantes para intercambiarlas por la espiritualidad correspondiente. Por ejemplo, esta técnica de cultivo era similar a una ballesta. Ninsuo sabía usar una ballesta, sabía que al apretar el gatillo dispararía a un objeto. Pero no entendía los principios detrás de la ballesta. Solo cuando comprendía los principios podía modificarla, convirtiendo una ballesta en una balista o alterando la flecha para que volara más lejos y con mayor precisión. Necesito comprender el Sutra de la Liberación del Espíritu Prajna de la Cremación. Puede que sea un proceso largo y un proyecto enorme. Tendré que esperar hasta que tenga tiempo en el futuro. En su situación actual, Ninsuo no tenía forma de llevarlo a cabo. Tenía que aprovechar cada segundo para cultivarse. Anteriormente, cuando practicaba las 5 artes generadoras de elementos, practicaba hasta alcanzar un nivel de destreza instintiva y luego se detenía de forma decidida. Porque no podía predecir los resultados de la siguiente etapa del entrenamiento ni controlar el tiempo exacto que requería. La presión externa sobre Ninsuo era simplemente demasiado grande. Su situación actual era como un huevo atrapado entre rocas. El resultado de un huevo golpeando una roca era previsible. Ninsuo luchaba por sobrevivir en las grietas de las 4 fuerzas principales y buscaba romper el cerco para alcanzar el lugar definitivo de la victoria, el trono del Palacio de las Hadas de Magma. Ninsuo sabía que debía considerar cuidadosamente dónde pasar cada segundo para obtener el resultado más correcto, seguro y esperado. Era muy posible que una elección equivocada le llevara a la derrota e incluso a la muerte en un futuro próximo. Si en el futuro comprendo a fondo el Sutra de la Liberación del Espíritu Prajna de la Cremación. Incluso si esta técnica de cultivo no puede mejorar la espiritualidad natural, puedo hacer mejoras. Podría crear una nueva técnica de cultivo basada en ella para ayudar al talismán de las nubes fluyentes y el agua corriente y al talismán de la nieve misteriosa que purifica el hielo a mejorar su espiritualidad. Pronto, Ninsuo abandonó las tierras del clan de la familia Ning. No regresó a su residencia, sino que tomó inmediatamente un carruaje hacia el pabellón del libro completo. Allí, vendió decididamente al pabellón del libro completo las técnicas posteriores del arte de la regulación del y de los 5 elementos que acababa de obtener. Ganó una recompensa considerable. Como no tenía ningún libro que quisiera cambiar por el momento, Ninsuo no gastó esta recompensa por ahora. Después de salir del pabellón del libro completo, envió a alguien a invitar a Zhou Zesen y Zhen Qian a un banquete. En una sala privada de una taberna, sacó directamente 2 fichas de jade y se las entregó a los dos. Las fichas de jade contenían las técnicas posteriores del arte de la regulación del y de los 5 elementos, pero solo la parte inicial de la técnica. Después de examinar las fichas de jade, tanto Zhen Qian como Zhou Zesen mostraron expresiones de sorpresa.
Zheng Jian dijo incrédulo. ¿Podría ser realmente la técnica siguiente del arte de la regulación del y de los 5 elementos? Nin Suo sonrió levemente y admitió con calma. Les contó a los dos que esta vez, al liderar el equipo de renovación de Nin, había tenido un éxito significativo en la exploración del Palacio de las Hadas de Magma. No solo habían repelido por suerte al mono mecánico, sino que también habían llegado a la segunda puerta del Dao. En cuanto toquéis la puerta del Dao, recibiréis la siguiente técnica. Ahora, quiero venderos estas técnicas a vosotros dos. Zhou Zesen y Zheng Jian intercambiaron una mirada. Zhou Zesen fue el primero en reaccionar. Por supuesto que es posible. Hermano Nin, podrías haber cultivado en secreto para establecer una ventaja para la familia Nin. Pero en lugar de eso, nos las vendes a nosotros en cuanto tienes la oportunidad. Recordaré este favor, Zhou Zesen. Nin Suo se rió entre dientes. Yo también tengo mis propios intereses. Ambos sabéis que progreso rápidamente con esta técnica, ya que parezco tener talento y un físico muy adecuado para ella. A continuación, me retiraré en reclusión para practicar con diligencia, esforzándome por alcanzar pronto la cima del 6º nivel. Solo así podré abrir la segunda puerta del Dao. No hace mucho, se filtró la noticia desde la mansión del señor de la ciudad. Todo el mundo lo sabe. Men Chon y los demás también están practicando con diligencia. Ahora que tenemos esta técnica adicional, debemos aprovechar el momento y quizá alcanzarles. Sinceramente, tengo mucha curiosidad por las recompensas de la clasificación. Quizás esta vez, alguien de nuestras 3 familias pueda subir a la clasificación del Palacio de las Hadas de Magma. Las palabras de Nin Suo despertaron enormemente el espíritu competitivo de Zhou Zesen y Zheng Jian. Su deseo de comprar la técnica posterior surgió de repente. Zheng Jian dijo directamente, hermano Nin, anteponer el bien común y vendernos voluntariamente la técnica clave, es un acto de gran rectitud, incomparable con alguien como Nin Xiaowei. Me pregunto qué querrá el hermano Nin a cambio. ¿Tiene algo que ver con refinar el mono mecánico de nivel núcleo dorado? Nin Suo negó ligeramente con la cabeza. Aclaró una vez más, en cuanto al mono mecánico, cada vez estoy más convencido de que cometí un error al precipitarme. Ahora está teniendo un impacto perjudicial. De hecho, solo tomé prestada la fuerza de las 3 familias para forjar la carcasa y el esqueleto del mono mecánico. Aún le queda mucho para ser completamente funcional. En este momento, lo que más deseo son recursos útiles para mi propio cultivo. Especialmente objetos que puedan purificar el maná. Al oír esto, Zheng Jian y Zhou Zesen se quedaron pensativos. Zheng Jian aplaudió, eso se puede arreglar, mi familia tiene un artefacto mágico específico para purificar el maná, que puedo venderle al hermano Nin. Zhou Zesen, sin embargo, reflexionó profundamente. Según la descripción de Nin Suo, cuando llegó a la segunda puerta del Dao, no estaba solo, había otros miembros de la familia Nin. No tengo que comprarle la técnica de seguimiento a Nin Suo, tal vez pueda empezar con otros miembros. Olvídalo, no es necesario. Zhou Zesen se dio cuenta rápidamente, Nin Suo y él eran del mismo tipo, ambos llenos de intrigas. Nin Suo debe de haber ordenado a los miembros del equipo de renovación que mantuvieran en secreto la técnica de seguimiento. Hacerlo podría no tener éxito. Incluso si lo tuviera, antagonizaría a Nin Suo. Obviamente, mantener una buena relación con Nin Suo es más importante. La mente de Zhou Zesen se llenó de pensamientos y rápidamente dijo, nuestra familia puede enviar varios maestros de formación para configurar matrices específicamente para la residencia del hermano Nin. El hermano Nin puede usar las matrices para purificar el maná de manera muy eficiente. Nin Suo había planeado desde hacía mucho tiempo cómo utilizar la técnica posterior del arte de la regulación del y de los 5 elementos. En un día, vendió esta técnica en 4 lugares. Maximizó sus propios beneficios comiéndose un pescado 4 veces. Mientras Meng Chon siga desafiando las barreras, el arte de la regulación del y de los 5 elementos seguirá siendo un secreto. Esto no es como la técnica de linaje demoníaco o la técnica de comunicación espiritual, donde Nin Suo levantó muros de piedra para bloquearla, manteniendo a todos en la ignorancia. Si Nin Suo no las vendía, la mansión del señor de la ciudad las filtraría. Ahora, las técnicas de la 4ª a la 6ª capa del arte de la regulación del y de los 5 elementos eran las más valiosas.
Ninsu aprovechó la oportunidad para venderlas, y consiguió un buen precio. Las intercambió por los recursos de cultivo que necesitaba desesperadamente para purificar el maná. Ninsu, al ser de un linaje secundario de la familia Nin, no contaba con el favor del linaje principal. Sin antecedentes ni respaldo, tenía que confiar en sus propias manos para luchar y tramar planes para cultivarse mejor y más rápido. Poco después de que Ninsu regresara a su residencia, un mensajero de la familia le trajo el talismán de nieve misteriosa purificadora de hielo. Este talismán era completamente blanco, como seda de la mejor calidad. Cuando Ninsu lo tocó, sintió un ligero escalofrío. Las runas del talismán eran lisas y afiladas, y tenían el estilo personal único del maestro talismán. Ninsu intuyó vagamente que el maestro talismán que había creado este talismán tenía profundos conocimientos en la elaboración de talismanes. Pero no podía ver hasta qué punto con solo echar un vistazo. Ninsu colocó el talismán en la palma de su mano. Al cabo de un rato, una fina capa de resplandor envolvió la superficie del talismán. Dentro de este resplandor, la temperatura del aire descendió, condensándose rápidamente en pequeños copos de nieve. Cada copo de nieve era extremadamente pequeño, como un mosquito, cristalino. Ciertamente tiene espiritualidad. Ninsu había creado muchos mecanismos espirituales utilizando el Sutra de la Liberación del Espíritu Prajna de la cremación. Estaba bastante familiarizado con esta sensación de espiritualidad. Ninsu comenzó su cultivo. Utilizó el talismán de nieve misteriosa que purifica el hielo para congelarse en hielo. Cuando el hielo se derritió, Ninsu apenas pudo contener su alegría. Los efectos del talismán de nieve misteriosa purificadora de hielo eran asombrosos, superando con creces la estimación más optimista de Ninsu. El artefacto mágico tornado de dragón no era nada en comparación. Usándolo para purificar los 3 dantians y con la ayuda de otros métodos, puedo purificarme completamente en unos 7 días, erradicando todo el extraño. El único inconveniente es su espiritualidad limitada, cada uso consume espiritualidad. Y solo tengo 15 usos. Aunque Ninsu tenía derechos de uso temporales, el líder del clan Nin lo había regulado estrictamente para evitar que Ninsu abusara y agotara la espiritualidad del talismán. Ninsu pensó en el talismán de nubes fluidas y agua corriente. Después de usar el talismán de nieve misteriosa purificadora, podía deducir la eficacia del talismán de nubes fluidas y agua corriente. No es de extrañar que Nin Xiaohui pudiera ascender rápidamente y alcanzar el 3er nivel de refinamiento de Yi en aquel entonces. Mañana insistiré. El talismán de nubes fluidas y agua corriente ya no debe permanecer en manos de Nin Xiaohui. Aunque Ninsu podría no necesitarlo, quería mostrar urgencia. Además, quitarle el talismán de las nubes fluyentes y el agua corriente a Nin Xiaohui debilitaría significativamente a un rival. El antiguo Ninsu era solo una figura marginal de un linaje secundario. Cuando le pidió a Nin Xiaoren el talismán de las nubes fluyentes y el agua corriente, Nin Xiaoren se burló, soñador tonto. Ahora, con sus estrategias y maniobras en medio de la rivalidad de las 4 fuerzas principales, Ninsu había ascendido a altos rangos. Incluso Nin Xiaohui, de la línea principal de la familia Nin, tuvo que ofrecerle tesoros voluntariamente. Ahora su reputación era incluso discutida por los patriarcas de nivel núcleo dorado. Mientras otros buscaban el palacio de las hadas de magma, el legado de los 3 maestros ancestrales, Ninsu utilizaba el palacio de las hadas de magma para jugar con las principales fuerzas, extrayendo innumerables recursos de cultivo para sí mismo. Sin los recursos y la riqueza de otras fuerzas, ¿cómo podría Ninsu haber avanzado tan rápidamente? Capítulo 207. Xiaohui renuncia al tesoro símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chat Play-Circle reproducción 0% y párrafo 1/124. El mensajero del líder del clan Nin había venido a buscar a Nin Xiaohui. Nin Xiaohui no tenía buen aspecto. Había estado inmersa en su cultivo, pero la había interrumpido un extraño. Más vale que tengas asuntos importantes, o si no. Nin Xiaohui miró al mensajero con mirada peligrosa. Su cultivo se había estancado en el 3er nivel de refinamiento de Yi, pero poseía el talento manos de jade helado. Este último era su principal objetivo en el cultivo. No hacía mucho,
Había participado en la forja del arma mecánica serpiente negra de la familia Zend y había adquirido una considerable comprensión, especialmente del profundo significado de las manos de jade helado. El arma mecánica de la familia Zeng era demasiado cruel, estaba llena de intención asesina. Nin Xiaowei había utilizado su talento para ayudar al arma a dar la vuelta a la situación en un momento crítico. Este proceso de refinamiento de artefactos tuvo un profundo impacto en ella. La noche que regresó, descubrió un avance significativo en su talento. Incluso podía reparar objetos del nivel elixir dorado. Anteriormente, cuando su alma entraba en el Palacio Inmortal, también podía utilizar su talento para reparar cuerpos de marionetas, pero el grado de los objetos reparados no era muy alto. Esta vez, descubrió que incluso tenía cierta habilidad para reparar objetos de nivel elixir dorado. Cuando Nin Xiaowei utilizaba su talento manos de jade helado, podía congelar los objetos dañados en bloques de hielo. Una vez que el bloque de hielo se derretía, los objetos dañados solían quedar reparados, con las grietas selladas y las heridas y defectos curados como si fueran un árbol en crecimiento. El mensajero había esperado mucho tiempo y finalmente vio a Nin Xiaowei. Primero la felicitó y luego le entregó una ficha de jade. Dentro de la ficha de jade estaban los niveles 4 a 6 del arte de la regulación del y de los 5 elementos. Bien, con esto, finalmente podré avanzar a la etapa intermedia del refinamiento de I. Tendré más maná y podré usar mi talento con más frecuencia. Espera un momento. De repente, la expresión de Nin Xiaowei cambió ligeramente. Pensó en una posibilidad y preguntó, ¿cómo has conseguido esto? Después de que me fuera, ¿las tres familias unieron sus fuerzas y derrotaron al mono mecánico? El mensajero conocía los detalles. Tenía la intención de ocultarlos, pero tuvo que revelar la verdad, ya que Nin Xiaowei le preguntó específicamente. Al enterarse de que quien había superado con éxito las pruebas y obtenido la técnica de cultivo posterior era Ninsuo, Nin Xiaowei frunció profundamente el ceño. Él. Los labios de Nin Xiaowei se crisparon, aún incrédula. ¿Cómo puede ser Ninsuo? ¿Cómo puede tener tanta fuerza? Mensajero, la tiene, de verdad. En esta exploración del Palacio Inmortal, Ninsuo, con su propia fuerza, lideró el camino, utilizando diversos hechizos sin descanso. Lideró a sus seguidores de confianza, abriéndose paso a través de la batalla. Los miembros del equipo de renovación le siguieron, actuando como carne de cañón en la batalla contra el mono mecánico. Ninsuo finalmente derrotó al mono mecánico, alcanzó la segunda puerta taoísta y obtuvo la técnica de cultivo posterior. Debes saber que la mansión del señor de la ciudad reveló recientemente información sobre Meng Chon y otros que cultivan los niveles 4 a 6 de la técnica. En otras palabras, el equipo de renovación de Nina ha alcanzado a la mansión del señor de la ciudad. El mensajero, lleno de orgullo por el honor de su familia, se dejó llevar y no se dio cuenta de las nubes cada vez más oscuras que se cernían sobre el rostro de Nin Xiaowei. Sintiendo la fría mirada de Nin Xiaowei, el mensajero cerró inmediatamente la boca. Los dedos de Nin Xiaowei, que agarraban la ficha de jade de la técnica de cultivo, se pusieron blancos por el esfuerzo. Bien. Nin Xiaowei apretó los dientes y pronunció 3 palabras. Por un momento, no supo qué decir. Se había visto obligada a abandonar el equipo de renovación por culpa de Ninsuo y había tomado el camino del Palacio Inmortal del Alma. Desde su partida, todo le había ido bien, progresando de forma constante e incluso participando en la refinación de artefactos de nivel elixir dorado. Pero Nin Xiaowei, orgullosa por naturaleza, no podía aceptar haber sido expulsada del linaje principal por un miembro de una rama secundaria. Presentía profundamente a Ninsuo y estaba decidida a vengarse. Parecía una persona diferente, absteniéndose de todo placer y descanso desde que dejó el equipo de renovación, aprovechando cada momento para cultivarse. Cada vez que se sentía extremadamente cansada, al borde del colapso, pensaba en el rostro de Ninsuo, lo que instantáneamente la llenaba de una motivación ilimitada. Su cultivo podía describirse como una locura, incluso su abuela no podía soportarlo y tuvo que interrumpirla varias veces, ordenándole a Nin Xiaowei que descansara. El plan de Nin Xiaowei era sencillo, cultivar su talento de forma obsesiva, preparándose para recuperar su dignidad en el futuro. Pero en ese momento, al enterarse de que Ninsuo había alcanzado un gran éxito,
Nin Xiaowei se sintió completamente conmocionada. Nunca había pensado que Nin Sue llegaría algún día a alcanzar a Men Chon. Después de todo, Men Chon poseía aptitudes inmortales. Pero el hecho es que lo había hecho. Quizás, en toda mi vida, nunca llegaré a alcanzar a Nin Sue. De repente, se dio cuenta de que, en términos de técnicas mecánicas, había una gran diferencia entre ella y Nin Sue. La diferencia era tan grande que tal vez no podría reducirla ni aunque se esforzara toda la vida. Nin Xiaowei, que era extremadamente orgullosa y siempre se enorgullecía de su estatus en la rama principal, ahora se daba cuenta de que tal vez nunca superaría a Nin Sue, un miembro de la rama secundaria. Esta revelación le causó un inmenso dolor y frustración. La ficha de jade que contenía la técnica de cultivo era fría al tacto, pero a Nin Xiaowei le parecía ardiente en ese momento. Quería tirarla, estrellarla contra el suelo y declarar en voz alta: esto es obra de Nin Sue, lo desprecio, cultivaré las técnicas posteriores por mis propios medios en el futuro. Pero no podía hacerlo. Desde que tomó el camino del Palacio Inmortal de Entrada del Alma, había descubierto muchas nuevas oportunidades y se había dado cuenta de que obtener las técnicas posteriores probablemente requeriría pasar por pruebas. Ya no tenía cara para entrar en el Palacio Inmortal. Si la descubrían, seguramente la excluirían y se burlarían de ella. Ser excluida era una cosa, pero la idea de ser burlada y ridiculizada por los demás discípulos en prueba hizo que Nin Xiaowei perdiera el valor para entrar en el Palacio Inmortal. Esa sensación era peor que la muerte para ella. No podía soportarlo. Así que, si quiero buscar las técnicas posteriores ahora, Nin Sue es la única opción. Maldita sea, maldita sea. Nin Xiaowei sintió una oleada de vergüenza, que estimuló su deseo de hacerse más fuerte, de forma descabellada. Pero para hacerse más fuerte, tenía que cultivar las técnicas posteriores que había obtenido Nin Sue. Esto hizo que Nin Xiaowei se sintiera tan incómoda y frustrada como si se hubiera tragado una mosca. El mensajero se dio cuenta de la expresión retorcida de Nin Xiaowei y rápidamente trató de consolarla, diciéndole que las técnicas posteriores ya habían sido compradas por el líder del clan de la familia Nin. ¿Qué? Se sorprendió Nin Xiaowei. De repente se sintió mucho mejor. Resopló con frialdad, diciendo con desdén: ese Nin Sue es completamente egoísta y desconsiderado. Es un miembro de la familia Nin, criado bajo la protección de la familia. Sin embargo, con un pequeño logro, regatea con la familia. ¿Dónde está su lealtad? ¿Cómo se atreve a intercambiar abiertamente estas cosas con la familia? Da por sentada a la familia, ¡qué lobo desagradecido! Nin Xiaowei nunca había visto tal comportamiento en un miembro de la rama. Las acciones de Nin Sue la repugnaban y disgustaban profundamente. El mensajero, con expresión rígida, dijo: la ficha de jade con la técnica de cultivo ya ha sido entregada. Hay otro asunto importante relacionado con el talismán de las nubes fluyentes y el agua corriente. El líder del clan me ha ordenado que le recupere este talismán, señorita. Nin Xiaowei se quedó atónita. ¿Qué? Ni hablar. Se opuso instintivamente. Siempre había mantenido el talismán de las nubes fluidas y el agua corriente cerca de ella, utilizando su talento y su maná para nutrirlo y refinarlo a diario. Que de repente le pidieran que entregara el talismán a la familia dejó a Nin Xiaowei desprevenida. Se sintió desconcertada. ¿Por qué? Acabo de aprender la técnica siguiente y tengo pensado practicar mucho. Necesito el talismán de las nubes fluidas y el agua corriente. El mensajero dudó en hablar. Nin Xiaowei, que era inteligente, pensó en una posibilidad y su rostro mostró un ligero enfado. ¿Qué quieres decir? ¿Estás pensando en darle el talismán de las nubes fluidas y el agua corriente a Nin Sue? Exactamente. El mensajero suspiró, con el rostro lleno de amargura. Es parte del acuerdo entre Nin Sue y el líder del clan. Es indignante. No es más que un miembro secundario y se atreve a hacer tales exigencias. Es totalmente audaz. El líder del clan realmente cedió. Tanta debilidad. ¿Permitir que un simple miembro de una rama no muestre respeto? Nin Xiaowei gritó enfurecida. El talismán de las nubes fluidas y el agua corriente, que contiene naturaleza espiritual, es un tesoro familiar. En lugar de ser utilizado por la rama principal, ¿se le da a un miembro de una rama? Esto es completamente absurdo. En esta familia Nin, ¿quién está al mando?
Nin Xiaowei, furiosa y con el rostro pálido, siguió gritando. El mensajero mantuvo la cabeza gacha, soportando en silencio sus reprimendas, ya que había previsto la reacción de Nin Xiaowei. Nin Xiaowei maldijo a Nin Suo con vehemencia, hasta que finalmente se detuvo, cansada y sin aliento. El mensajero aprovechó la oportunidad para explicar que él solo era un don nadie y que la orden la había dado el líder del clan. Le pidió a Nin Xiaowei que fuera magnánima y no le complicara las cosas. Nin Xiaowei resopló con frialdad, ya verás, iré a hablar con mi abuela sobre esto. Resultó que, cuando la abuela de Nin Xiaowei se enteró, convenció a su nieta. Nin Suo no es fácil de manejar. Es muy ingenioso, cuenta con el respaldo de miembros de alto rango de la rama y ha conseguido destronar a Nin Xiaoren, el joven líder del clan. En este momento, controla el mercado negro y tiene a muchos miembros de élite de la fundación bajo su mando. Toda la rama lo apoya. También está estrechamente relacionado con la familia Zhou y la familia Zheng. Y lo que es más importante, ha llamado la atención del antepasado de nuestra familia. El antepasado declaró públicamente que Nin Suo ha contribuido a nuestra familia Nin Xiaowei, un caballero se venga 10 años después. Actualmente, Nin Suo está en el punto de mira. No debemos enfrentarnos a él. Esperemos a que su impulso decaiga, entonces no será demasiado tarde para vengarnos. Si no puedes soportar pequeños contratiempos, arruinarás planes importantes. Aguanta por ahora, no te hará daño. Nin Xiaowei hizo un puchero y sacudió el brazo de su abuela, actuando de forma coqueta. Pero esta vez, su abuela estaba decidida. Xiaowei, compárrete con Nin Xiaoren. Si te enfrentas a él ahora, podrías acabar también en la cárcel. El rostro de Nin Xiaowei se puso pálido. Abuela, contigo protegiéndome, ¿cómo podría ser? Su abuela la interrumpió directamente. Yo solo soy una anciana de la familia. Mira al líder del clan. Su posición era mucho más alta e importante que la mía, ¿acaso pudo proteger a su hijo? Los labios de Nin Xiaowei temblaron, incapaz de responder durante un largo rato. Finalmente, con el rostro pálido, le entregó el talismán de las nubes fluidas y el agua corriente al mensajero. Este recibió el talismán y se marchó apresuradamente, sin atreverse a quedarse más tiempo. Nin Xiaowei observó la figura del mensajero mientras se alejaba, casi moliendo los dientes hasta convertirlos en polvo. Nin Suo. Te pagaré con creces la humillación de hoy. Ja, tus días de gloria no durarán mucho. He descubierto que la clave está en el Palacio Inmortal del Alma. Una vez que acumule suficientes contribuciones, podré intercambiarlas por un puesto en el Palacio Inmortal. El puesto más alto debería ser el de maestro del palacio. Con mi talento de manos de jade helado, ya estoy cerca de acumular lo suficiente para intercambiarlo por el puesto de médico. Con el puesto de médico, mi velocidad de acumulación de contribuciones se multiplicará por 5, avanzando rápidamente. En el futuro, mi cultivo, mis contribuciones y mi posición te superarán. He memorizado cada ofensa, cada desaire. Un día, ajustaré cuentas contigo. Capítulo 208, nivel 9 máximo. Símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chat play-circle reproducción 0% y párrafo 1/151. El equipo de renovación de la mansión del señor de la ciudad se había retirado colectivamente para cultivarse, y ya había pasado algún tiempo desde que comenzaron. Los líderes Li Duolun, Feng Feidao y Guan Tiesuo se reunieron para hablar sobre Nin Suo. El regordete Li Duolun fue el primero en hablar. ¿Han oído? Alguien ya ha igualado nuestro récord. El bajito Feng Feidao asintió. Lo sé, lo ha hecho Nin Suo, de la familia Nin. Guan Tiesuo, con voz apagada y llena de dudas, preguntó. Nosotros tenemos al joven maestro Men Chon de nuestro lado, y la familia Nin, ¿cómo lo han conseguido? Li Duolun se lo explicó. Al enterarse de que Nin Suo había utilizado la magia de los 5 elementos para abrirse camino, incluso alguien tan duro como Guan Tiesuo no pudo evitar jadear suavemente con admiración. Con asombro, dijo, impresionante. Todos hemos cultivado la magia de los 5 elementos, pero Nin Suo ha conseguido llegar a la segunda puerta confiando únicamente en ella. Esto demuestra que su dominio de los hechizos es extraordinario. Sabéis que estamos en la tabla de clasificación y que recibimos recompensas periódicamente.
Si elegimos hechizos, obtenemos inspiración divina y ganamos experiencia en su lanzamiento. Aún así, ninguno de nosotros podría lograr lo que ha hecho Ningsu. Lo ha hecho todo por su cuenta, sin ninguna recompensa de la tabla de clasificación, es realmente aterrador. Feng Feidao cruzó los brazos y especuló, ¿cómo ha podido este Ningsu dominar la magia de los 5 elementos hasta tal punto en tan poco tiempo? ¿Acaso ha dedicado todo su tiempo libre a practicar hechizos? Si lo piensas bien, debe de haber estado estancado en la etapa 3 de refinamiento de I durante mucho tiempo. Pero sin técnicas de cultivo posteriores, su nivel no podía progresar. En esas circunstancias, es natural que dedicara todo su tiempo y energía a practicar hechizos. Pero Li Duolun negó con la cabeza y dijo, eso es lo normal para la gente corriente. Por lo que yo sé, Ningsu no es una persona corriente. Al parecer, Li Duolun sabía más. Explicó brevemente las hazañas de Ningsu a los otros dos. Ningsu tomó el control del mercado negro y se enfrentó al joven líder del clan Ning. Con el apoyo de 3 familias, Ningsu estaba refinando abiertamente un mono mecánico de nivel núcleo dorado. Aunque aclaró repetidamente que el proyecto solo consistía en forjar la carcasa exterior y el esqueleto del mono mecánico, lograrlo con Sui en la etapa 3 de refinamiento era algo notable. Ahora, Ningsu controlaba por completo el equipo de renovación de la familia Ning, ya que tenía la última palabra en todos los asuntos. El genio de la línea principal de la familia Ning, Ning Xiaowei, había sido marginado por él. Nunca se debe subestimar a los jóvenes como él, que se levantan desde abajo, elogió Li Duolun a Ningsu. Los otros 2 se quedaron en silencio después de escuchar esto. Como pioneros, sentían la presión de ser perseguidos. Feng Feidao suspiró, este Ningsu no es un prodigio cualquiera. Tengo mucha curiosidad por conocer su verdadero talento. Wang Tiesu arqueó ligeramente las cejas. Con un toque de incredulidad, especuló, ¿podría tener aptitud inmortal? Los 3 intercambiaron miradas y volvieron a quedarse en silencio. En la mejor sala secreta de cultivo de la mansión del señor de la ciudad. Meng Chon miró la ficha de jade que tenía en la mano, frunció ligeramente el ceño y murmuró, Ningsu, ¿eh? Era la primera vez que Meng Chon tomaba nota del nombre de Ningsu. HMPH. Si quieres alcanzarme, te queda un largo camino por recorrer. Primero, haz todo lo posible por estar a mi lado. Si eso ocurre, estaré muy contento. Porque la exploración actual es un poco aburrida. Meng Chon esperaba ansioso los problemas del mono de guerra de sangre dorada, Da Zeng. Anhelaba venganza. Sin embargo, recientemente, bajo las órdenes de Ningsu, Da Zeng había estado evitando activamente las confrontaciones, lo que dejaba a Meng Chon bastante inquieto. Dejando a un lado la ficha de jade, Meng Chon se sumergió de nuevo en el cultivo. Aptitud inmortal, trueno frenético. Al momento siguiente, innumerables rayos atravesaron su cuerpo. Con la ayuda de los rayos, su cultivo avanzó rápidamente, mejorando con cada respiración. El uso frecuente de la aptitud inmortal había hecho que Meng Chon adelgazara aún más durante este periodo. Sus pómulos sobresalían y sus cuencas oculares estaban profundamente hundidas. Había usado su aptitud inmortal en exceso. Sin embargo, los sacrificios trajeron grandes beneficios. Actualmente, su nivel de cultivo había alcanzado la última etapa del 5º nivel, cerca de su punto álgido. Mansión del señor de la ciudad, estudio. Faisy se ocupaba de los asuntos oficiales. Comenzaba su trabajo al amanecer. Las fichas de jade que había procesado, apiladas ordenadamente, formaban una pila que casi llegaba a la barbilla de Faisy. Justo cuando estaba a punto de tomarse un respiro, un subordinado trajo otro lote de fichas de jade nuevas. Faisy, acostumbrado desde hacía tiempo a esta rutina, exhaló profundamente. Desde la promulgación del decreto de reclutamiento, la carga de trabajo se había multiplicado por más de 10. Muchas tareas parecían triviales, pero eran de gran importancia. Esto se debía a que innumerables figuras importantes habían inundado la ciudad inmortal del Kaki de Fuego, incluidos los discípulos verdaderos de nivel núcleo dorado del Palacio Taikin y del Pabellón del Amanecer Púrpura. Faisy tenía que manejar estos asuntos adecuadamente. Si se gestionaban mal, podrían afectar profundamente a la estabilidad de la ciudad y al gobierno de Meng Kui.
Al mismo tiempo, tenía que protegerse de los cultivadores del camino demoníaco de la secta devoradora de almas y otros. No hacía mucho, Luozan había intervenido, librando una feroz batalla en una base subterránea oculta. La batalla había involucrado incluso el aura de una entidad de nivel alma naciente. Este incidente hizo saltar las alarmas de Facey. Las investigaciones posteriores en el lugar revelaron rastros del aura de los hechizos de la secta Wukong. Según sus conjeturas, al menos un discípulo verdadero de nivel núcleo dorado de la secta Wukong había participado en la lucha. Pero aún no sabían quién era. El decreto de reclutamiento convirtió la ciudad inmortal del Kaki de Fuego en un torbellino, agitando nubes tormentosas. Esta medida del señor del país del frijol del sur había agotado en gran medida los recursos y esfuerzos de Men Kui. No era solo Facey, incluso Chidun había estado trabajando sin descanso últimamente. Facey había considerado nombrar a un adjunto, pero no encontró a ningún candidato que estuviera a la altura. O bien no eran lo suficientemente capaces o carecían del estatus adecuado. Facey pensó naturalmente en Ninsuo. Aunque este último solo tenía el nivel de cultivo de la etapa 3 de refinamiento de I, lo cual era notablemente insuficiente, sus habilidades habían llamado la atención de Facey desde hacía tiempo. Facey no pudo evitar recordar la última información sobre Ninsuo. Nunca esperó que Ninsuo pudiera lograr tanto, igualando los récords de Meng Chon. Ahora este chico, Ninsuo, ha obtenido las técnicas de cultivo posteriores del arte de la regulación del y de los 5 elementos. Pero todo en exceso es malo. Puede que aún no comprenda este principio, dada su juventud y sus múltiples logros. Solo experimentando tales reveses podrá comprenderlo verdaderamente en profundidad. Chico, tienes que parar. Si sigues adelante, te meterás en problemas. Facey solo pensaba esto en su corazón y nunca se lo dijo a Ninsuo. Admiraba y creía en Ninsuo, viéndolo como una versión más joven de sí mismo. El propio Facey había sufrido en el pasado por extralimitarse. Ahora, también quería ver a Ninsuo enfrentarse a esos retos. Facey esperó en silencio la oportunidad. Quería intervenir y ofrecer su ayuda cuando Ninsuo tocara fondo. De esta manera, el acto de ganarse los corazones sería mucho más eficaz. Tierras del clan de la familia Nin. Maldita sea, maldita sea. Nin Xiaohui abrió los ojos de golpe. Su aura se agitó como agua hirviendo, y su pecho subía y bajaba con agitación. No podía calmar su mente mientras cultivaba las técnicas posteriores del arte de la regulación del y de los 5 elementos, sintiéndose inquieta e irritable. La comparación realmente le causaba dolor. Especialmente después de experimentar la gran comodidad que el talismán de las nubes fluyentes y el agua corriente le había aportado a su cultivo, encontraba la lentitud actual aún más intolerable. Echaba mucho de menos el talismán de las nubes fluyentes y el agua corriente. Vivir en el lujo es fácil, volver a la sencillez es difícil. Cada vez que pensaba en el talismán de las nubes fluidas y el agua corriente en manos de Ninsuo, se sentía completamente miserable. Su talismán del tesoro estaba ayudando a su enemigo y rival, ayudando en el cultivo de otra persona. Nin Xiaohui sentía una incomodidad y una frustración increíbles. Ella no sabía que, tan pronto como Ninsuo obtuvo el talismán de las nubes fluidas y el agua corriente, lo dejó a un lado para que San Lintón lo examinara. Después de todo, este talismán se lo había quitado a Nin Xiaohui. Ninsuo no podía estar seguro de si ella lo había manipulado. Algo que Nin Xiaohui deseaba desesperadamente le era indiferente a Ninsuo. Ninsuo no se centraba en mejorar su nivel de cultivo, su carencia estaba en la purificación y el refinamiento de sus 3 tesoros de cultivo. En la sala secreta de cultivo, Ninsuo se sentó con las piernas cruzadas sobre una estera. Abrió la boca para tragar una píldora pura, canalizando el maná para digerir rápidamente el elixir y envolviendo el poder medicinal con su sangre esencial. La esencia de la sangre circulaba por todo su cuerpo, integrando el poder medicinal. Sacó el artefacto mágico, el molino de tornado, para purificar su maná. Al mismo tiempo, también utilizó el espejo del tesoro de la fuente pura. Este artefacto mágico lo había adquirido de la familia Zen después de venderles las técnicas de cultivo posteriores. La calidad del artefacto era alta, con efectos muy superiores a los del molino de tornado. Ninsuo infundió su nivel de cultivo de 3 tesoros en el espejo del tesoro de la fuente pura.
El espejo le devolvería entonces el nivel de cultivo. El nivel de cultivo devuelto era más puro y refinado que antes. Durante todo el proceso de cultivo de Ninsuo, la formación de la habitación secreta estuvo siempre en funcionamiento. La formación proporcionó una ayuda significativa a Ninsuo. Esta formación fue creada especialmente para Ninsuo por varios maestros de formación de la familia Zhou, enviados por Zhou Zesen. Ofrecía poderosos efectos de refinamiento. La combinación de estos medios aceleró la velocidad de purificación y refinamiento de Ninsuo hasta un grado notable. El mundo del cultivo había evolucionado hasta una etapa tan avanzada que la mayoría de los recursos se utilizaban de manera eficiente. Se disponía de diversos métodos de cultivo auxiliares, lo que facilitaba enormemente el cultivo y repercutía en todos los aspectos del esfuerzo de un cultivador. Como resultado, la demanda de recursos entre los cultivadores se había vuelto sin precedentes. Mientras los recursos fueran abundantes y existieran métodos adecuados, el cultivo podía avanzar rápidamente. Ninsuo aprovechó sus conexiones y habilidades personales, utilizando los recursos de las tres familias. Anteriormente, incluso prodigios como Zhenjian y Zhou Zesen luchaban por lograr lo que Ninsuo había conseguido. La aparición del Palacio de las Hadas de Magma creó diferentes ambiciones entre las tres familias. Debido a la presión de la mansión del señor de la ciudad, tuvieron que cooperar estrechamente. Esto proporcionó a Ninsuo un entorno fértil para el crecimiento. En el pasado, movilizar los recursos de las tres familias hasta tal punto habría sido impensable. Pasaron varios días rápidamente. En la sala secreta de cultivo. Ninsuo estaba envuelto en capas de nubes flotantes. Realizaba varias tareas a la vez, empujando la 9ª capa de la técnica de cultivo e iniciando un avance crucial. En un instante, avanzó desde la cima de la 8ª capa hasta la etapa inicial de la 9ª. El avance fue muy natural, sin el menor obstáculo. Mientras Ninsuo continuaba operando 3 técnicas de cultivo simultáneamente, su nivel de cultivo de los 3 tesoros se disparó rápidamente. 9º nivel inicial. 9º nivel intermedio. 9º nivel avanzado. 9º nivel máximo. Tal y como había predicho San Lintong, su último cultivo dual con energías Yin y Yang tuvo un impacto significativo, lo que permitió a Ninsuo acumular una fuerza considerable. Cuando Ninsuo purificó su 8º nivel de cultivo hasta el extremo, el avance lo impulsó directamente a la cima del 9º nivel. Ninsuo sintió que sus 3 campos de elixir por fin habían dejado de estar hinchados e incómodos. Esto le proporcionó un gran alivio. La cima de la 9ª capa. La velocidad supera con creces mis expectativas. Lo siguiente es una purificación más profunda. Y la preparación para el establecimiento de la fundación. El establecimiento de la fundación de los 3 campos de elixir. Pensar en ello llenó a Ninsuo de gran expectación y emoción. En el mundo de la cultivación, practicar 3 técnicas de cultivación diferentes en 3 campos de elixir y luego avanzar a la etapa del establecimiento de la fundación era extremadamente raro. Esto era cierto incluso para grandes sectas como la secta devoradora de almas y la secta Wukong. Capítulo 209. El fin de la prueba símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/146. La cima del 9º nivel. Ninsuo se sentía más fuerte que nunca. Cuando estaba en el 8º nivel, se sometió frenéticamente a una purificación, eliminando por completo el extraño de su cuerpo y solidificando sus cimientos. Ahora, en el 9º nivel, descubrió que la purificación de la técnica de cultivo de los 3 tesoros aún debía continuar. Su nivel de cultivo había mejorado demasiado rápido, necesitaba consolidarse. En este aspecto, tenía que ir más despacio. Como decía el refrán, afilar el hacha no retrasa el trabajo del leñador. De lo contrario, la prisa hace el trabajo mal hecho. Mientras refino y purifico mi maná de 9º nivel, necesito encontrar un método para establecer los cimientos. Debe haber uno en el Palacio de las Hadas de Magma. Según las especulaciones de Ninsuo, después de abrir la 3ª puerta de Buda y pasar por 3 puntos de control, el método para establecer los cimientos debería estar allí. Un método de establecimiento de la fundación por sí solo parece insuficiente. En muchos libros, la gente busca objetos de establecimiento de la fundación para aumentar sus posibilidades de éxito tanto como sea posible.
No todo el mundo podía tener éxito en el establecimiento de la fundación. Y para alguien como Ninsuo, que cultivaba los 3 campos de elixir simultáneamente, la dificultad del establecimiento de la fundación era mucho mayor que la de una persona normal. Ninsuo no tenía mucha confianza. La mayor parte de su confianza provenía de los 3 maestros ancestrales. Según los pensamientos de Ninsuo, dado que los 3 maestros ancestrales habían dejado estas 3 técnicas de cultivo, no serían técnicas concebidas de forma inmadura y dejadas específicamente para dañar a las generaciones futuras. A juzgar por su carácter, deberían haber dejado muchos objetos auxiliares para el establecimiento de la fundación como recompensa. Ninsuo ya había organizado adecuadamente la purificación de su maná de 9º nivel. Cuando estaba en el 8º nivel de cultivo, había guardado el uso del talismán de nieve profunda y pura para el 9º nivel. Con la adición de las píldoras puras, la formación, el espejo del tesoro de la fuente clara y el tornado dragón, la purificación y el refinamiento del maná se completarán rápidamente. Prepararse para el establecimiento de la fundación, refinar un mono mecánico de nivel núcleo dorado y explorar el Palacio de las Hadas de Magma eran las 3 tareas principales que tenía ante sí Ninsuo. Después de pensarlo un momento, decidió centrarse en explorar el Palacio Inmortal. La razón era sencilla. Tanto el establecimiento de la fundación como el refinamiento de un mono mecánico de nivel núcleo dorado eran tareas que, si las realizaba él solo, darían pocos resultados. Si obtenía algo de la exploración del Palacio Inmortal, le sería de gran ayuda para ambas tareas. A continuación, conjuró capas de nubes flotantes para cubrirse y su alma entró en el Palacio Inmortal. A estas alturas, incluso si entraba solo en el palacio y lo descubrían, no levantaría sospechas. Sin embargo, esta vez, tras entrar en el Palacio Inmortal, no vio a nadie más. Esta era también una de las razones por las que Ninsuo había vendido a propósito las técnicas de cultivo posteriores. Casi todo el mundo estaba cultivando como locos, esforzándose por alcanzar el 6º nivel lo antes posible para abrir la segunda puerta del Dao. Ninsuo solo superó más de una docena de niveles. Todo el Palacio Inmortal estaba vacío, como si el tiempo hubiera retrocedido a cuando exploró el palacio por primera vez. Cuando llegó a la tercera sala central, sin dudarlo, eligió la tercera puerta de Buda y la abrió. Palacio Inmortal de la Roca del Dragón, sala principal. El espíritu de fuego de la tortuga dragón se sorprendió tanto al ver a Ninsuo abrir la puerta de Buda que cayó de su trono y aterrizó pesadamente en el suelo. Nunca esperó que Ninsuo hubiera cultivado hasta alcanzar el 9º nivel. ¿Cómo llegó allí tan rápido? El espíritu de fuego tortuga dragón estaba en estado de shock. El espíritu de fuego tortuga dragón no había observado este secreto. Desde que Ninsuo utilizó el pañuelo nublado para ocultarse, el espíritu de fuego tortuga dragón había reducido conscientemente su intensidad de observación. Su percepción provenía del Palacio de las Hadas de Magma, extremadamente dominante, capaz de penetrar las nubes flotantes y ver la verdadera condición de Ninsuo. Pero hacerlo consumía en gran medida las capas de nubes, lo que despertaba la vigilancia de Ninsuo. El espíritu de fuego tortuga dragón no quería ser torpe, temiendo que este pequeño monstruo, Ninsuo, descubriera su presencia por ello. Por lo tanto, solo en ese momento el espíritu de fuego tortuga dragón reconoció verdaderamente el nivel real de cultivo de Ninsuo. Sin embargo, la conmoción no terminó ahí. Después de que Ninsuo empujara la tercera puerta de Buda y entrara en el primer punto de control, descubrió que el proceso para pasar el punto de control era engorroso y llevaba mucho tiempo. Por lo tanto, Ninsuo utilizó el sello demonio del corazón de Buda, retrocedió directamente y regresó al salón central. Desde el salón central, continuó empujando la tercera puerta del Dao y la tercera puerta del demonio. La dificultad de los puntos de control detrás de la puerta del Tao era muy alta, y Ninsuo no tenía confianza en ese momento. La primera sala detrás de la puerta del demonio era un punto de control especial. Al emplear la técnica de la línea de sangre imbuida por el demonio, los cultivadores podían pasar numerosas pruebas y, finalmente, obtener placas del diagrama del camino de la sangre de diferente calidad. Después de considerarlo detenidamente, Ninsuo volvió a la ruta de la puerta de Buda. De principio a fin, esta ruta era la más adecuada para él. Nivel 9 del mar de la esencia. Nivel 9 del mar del I. Al ver a Ninsuo atravesar las 3 puertas como si bebiera agua,
El espíritu de fuego tortuga dragón quedó completamente paralizado por la conmoción. ¿Qué le ha pasado exactamente a Ninsuo? ¿Podría ser la cultivación dual anterior? El espíritu de fuego de la tortuga dragón había prestado atención a la batalla en la base subterránea. En ese momento, el remolino de niebla fantasma no había oscurecido completamente su visión. Sin embargo, a pesar de que el espíritu de fuego de la tortuga dragón sabía que Ninsuo había interactuado anteriormente con Yam Chanyu, un cultivador de nivel núcleo dorado. El avance de Ninsuo parecía bastante anormal. El espíritu de fuego tortuga dragón era un iniciado, conocía el contenido detallado de las 3 técnicas superiores de la secta. Las 3 técnicas superiores de la secta, desde el 7º nivel hasta el 9º, exigían una vigorosa acumulación de maná. El grado de acumulación de cultivo era 3 veces la suma de las etapas inicial y media. Ninsuo y Yam Chanyu habían generado una vez energía yin-yang, pero el proceso no duró mucho. ¿Por qué el efecto es tan bueno? ¿Es por el talento de Ninsuo o porque Yam Chanyu estaba cultivando en dúo por primera vez? Sin embargo, estas especulaciones ya no importaban. El espíritu de fuego tortuga dragón entró en pánico. Se levantó y comenzó a caminar inquieto por la sala principal. Todo el trabajo duro que había acumulado a lo largo de los años estaba a punto de ser destruido. Un gran número de cultivadores con experiencia en mecanismos habían entrado en el Palacio Inmortal, trabajando frenéticamente para el Palacio de las Hadas de Magma, acumulando más y más contribuciones. Susuanji incluso recuperó al general demonio mecánico dañado. En aquel entonces, el espíritu de fuego tortuga dragón no sabía cuántos intentos y esfuerzos le había costado asegurarse de que el general demonio mecánico se perdiera fuera. El miedo en el corazón del espíritu de fuego tortuga dragón crecía día a día. Anhelaba la libertad, quería controlar su propia vida espiritual. Pero ahora, su esperanza de liberarse de sus grilletes y recuperar la libertad se estaba desvaneciendo. Rugió con ira, escupiendo llamas al cielo. El Palacio de las Hadas de Magma entró en erupción una vez más. Los cultivadores mecánicos dentro del Palacio Inmortal se encontraron de repente en peligro. Una fuerza masiva del movimiento de fuego arrasó todo a su alrededor, formando mareas de magma que volvieron a entrar en el Palacio de las Hadas de Magma, alarmando a las bestias demoníacas de llama roja, que aparecieron una vez más alrededor del Palacio de las Hadas de Magma. Incluso un cultivador en la etapa del núcleo dorado tuvo que esforzarse al máximo para protegerse y salvaguardar sus vidas en ese momento. Vamos, ven a luchar conmigo. El espíritu de fuego tortuga dragón deseaba vehementemente que Men Kui lo atacara, rugiendo en su corazón. Pero Men Kui se sentó tranquilamente en las profundidades de las nubes, contemplando en silencio la confusión del Palacio Inmortal. No tomó medidas de inmediato. Solo después de que muchos cultivadores mecánicos del Palacio Inmortal sufrieron grandes bajas, utilizó la gran matriz de la ciudad inmortal del Kaki de Fuego para suprimir el Palacio de las Hadas de Magma. No podía oír los gritos del espíritu de fuego de la tortuga dragón, manteniendo la situación actual, luchando por la estabilidad, tal y como siempre había hecho. Men Kui, idiota, escupió llamas el espíritu de fuego de la tortuga dragón con ira. Mientras todos los demás practicaban las técnicas de cultivo posteriores, Ninsuo se dedicaba en cuerpo y alma a superar los niveles. El primer nivel de la tercera secta budista. Una esfera de luz se transfirió a la mesa de trabajo, escupiendo un muñeco de Kung Fu dañado. Comenzó la cuenta atrás. La barrera invisible frente a Ninsuo desapareció. Se acercó a la mesa de trabajo e inmediatamente examinó el muñeco de Kung Fu. Grietas en la matriz dentro del pecho, articulaciones de las piernas atascadas, brazo derecho perdido, resumió Ninsuo en su corazón, y luego se preguntó, ¿cómo debería repararlo? Había muchas maneras de repararlo, pero las herramientas y los materiales en la mesa de trabajo eran muy limitados. Efectivamente. El primer nivel de la tercera secta budista ponía a prueba la capacidad de reparación del discípulo en prueba. El retador se enfrentaba a varios artefactos mecánicos dañados y tenía que repararlos en un tiempo limitado utilizando materiales y herramientas limitados. Este era ya el 12º artefacto mecánico que Ninsuo había reparado consecutivamente. Con los materiales proporcionados se puede hacer un brazo para sustituir el que le falta al muñeco de Kung Fu. Debería intentar replicar su brazo izquierdo intacto. No, eso no está bien.
Esto podría ser una trampa. Primero debería examinar la matriz interna. Ninsuo sacó la herramienta mecánica, el martillo del sonido de la matriz. Golpeó cuidadosamente el pecho del muñeco con la cabeza del martillo. Cada vez que golpeaba, detenía el martillo en el aire y escuchaba atentamente el sonido claro que producía. El sonido entraba en sus oídos, agitando sus pensamientos, que rápidamente se reunieron, formando una esquina de la matriz. Después de golpear varias veces, el diagrama de la matriz en su mente se completó gradualmente. A partir del diagrama completo de la matriz, rápidamente encontró las piezas dañadas que faltaban e identificó el tipo de matriz. Realmente es una trampa. Esta matriz integra las extremidades de la muñeca. La muñeca tiene un brazo izquierdo, pero la extremidad derecha es un taladro. Si Ninsuo simplemente replicara el brazo izquierdo y forjara el brazo derecho, sin duda caería en la trampa y fallaría a este nivel. Así que los tres maestros ancestrales quieren recordarnos que las reparaciones de los artefactos mecánicos no deben hacerse con ideas preconcebidas. Los juicios iniciales son incorrectos. Es necesario investigar y observar adecuadamente. Ninsuo comprendió las buenas intenciones de los tres maestros ancestrales. Después de reparar la muñeca Kung Fu, pasó sin problemas al siguiente nivel. Tras reparar 33 artefactos mecánicos consecutivos, Ninsuo alcanzó el segundo nivel. Rugido. Un demonio magma vivo apareció ante él, sobresaltando ligeramente a Ninsuo. Rápidamente se dio cuenta de que este demonio magma estaba herido y solo podía mantenerse en pie sobre una pierna. Ninsuo observó con atención. Oh, le han disparado en la rodilla. La explicación del nivel se transmitió a su mente a través del hilo de la vida. Ninsuo se dio cuenta de que el segundo nivel le exigía trabajar con seres vivos, fabricando extremidades mecánicas para ayudar a las personas con discapacidades. La dificultad del segundo nivel era mucho mayor que la del primero. Tras múltiples fracasos, Ninsuo consultó varios textos externos e incluso utilizó parte del oro que había ganado en el pabellón del libro completo para obtener algunos diagramas mecánicos relacionados, mejorando así sus habilidades antes de finalmente superar el nivel. El tercer nivel de la secta budista era aún más desafiante. Ninsuo no podía controlar al simio guerrero de sangre dorada Dasein, y solo podía dejarlo luchar libremente. Ninsuo actuaba como reparador después de cada intensa batalla. Sin embargo, durante el nivel, podía recuperar las bestias demoníacas y los títeres mecánicos que Yuan Dasein derrotaba, reparándolos para ayudar a Yuan Dasein en el combate. Ninsuo luchó, superando con dificultad cada pequeño desafío. Yuan Dasein estaba muy animado, pero la dificultad del nivel era demasiado alta. Ninsuo agotó todos sus esfuerzos, devanándose los sesos para reparar y mejorar las fuerzas auxiliares de combate. Los daños de la batalla eran abrumadores. Las fuerzas de combate recuperadas de la primera batalla a menudo se agotaban por completo en la segunda. El mejor logro de Ninsuo se estancó en el quinto desafío menor. Hasta que un destello de inspiración le reveló la forma correcta de pasar el nivel. Aunque no podía participar en la batalla ni controlar directamente los mecanismos o las bestias, aún podía usar sus herramientas de reparación durante la lucha. Los tres maestros ancestrales pretenden entrenar y evaluar nuestra capacidad para reparar mecanismos en el fragor de la batalla. Al darse cuenta de esto, el récord de Ninsuo experimentó un aumento continuo. Llegó al nivel 33, donde la dificultad se volvió absurdamente alta. Ninsuo lo dio todo, pero no pudo mantener el ritmo de las reparaciones. Las fuerzas auxiliares acumuladas fueron rápidamente abrumadas por la enorme horda enemiga, lo que no le dio oportunidad de dedicarse a las reparaciones durante el combate. Tras 3 intentos fallidos, Ninsuo llegó al desafío menor 33 por cuarta vez. Decidido, no retiró al mono de guerra de sangre dorada Dasein. Yuan Dasein, siguiendo las instrucciones de Ninsuo antes de la batalla, activó con decisión su aptitud inmortal, firmeza dorada justiciera. La aptitud inmortal se desató, haciéndolo invencible. Con su enorme poder, masacró a un gran número de oponentes sin ayuda de nadie. Yuan Dasein quedó maltrecho y pagó un alto precio, pero ayudó a Ninsuo a superar el tercer nivel. Tal y como había adivinado Ninsuo, abrió la puerta al tercer nivel y llegó al final de esta ruta de pruebas. El método para establecer los cimientos se transmitió a su mente, y se le otorgaron recompensas adicionales.
La voz extremadamente débil del espíritu del fuego de la tortuga dragón llegó a los oídos de Ninsu. Pequeño espíritu saluda al maestro. Capítulo 210. Mirad a lo que se ha visto obligado el espíritu de fuego de la tortuga dragón. Símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/110 Palacio de las Hadas de Magma. Ninsu oyó la voz del espíritu de fuego de la tortuga dragón. ¿Tú eres el espíritu del Palacio de las Hadas de Magma?, preguntó Ninsu sorprendido, y luego indagó. Sí, pequeño maestro. Puedes llamarme espíritu de fuego de la tortuga dragón. La voz del espíritu de fuego de la tortuga dragón era débil, y una simple frase le costó varias respiraciones. Ninsu frunció el ceño y volvió a preguntar, ¿qué te ha pasado? ¿Estás herido? El espíritu de fuego de la tortuga dragón aprovechó la oportunidad para engañarlo. Sí, pequeño maestro. Mi estado está estrechamente relacionado con el Palacio de las Hadas de Magma. El palacio está ahora muy dañado y mi estado ha empeorado en consecuencia. Especialmente recientemente, hubo una oleada de bestias demoníacas de llama roja que atacaron el palacio. Tuve que activar los títeres mecánicos para entrar en combate, lo que empeoró mi ya precario estado. Ninsu no lo dudó. Mientras exploraba el palacio, había especulado sobre el estado del espíritu del palacio, adivinando que su situación era grave. Ahora, la débil voz del espíritu de fuego tortuga dragón confirmaba las conjeturas de Ninsu. Ninsu dijo, espíritu de fuego tortuga dragón, me llamas maestro. Como acabo de pasar la prueba, ¿ahora soy el maestro de este Palacio de las Hadas de Magma? El espíritu del fuego de la tortuga dragón en la sala principal no pudo evitar poner los ojos en blanco, respirar hondo y fingir debilidad de nuevo. Ya casi lo has conseguido, pequeño maestro. Estás muy cerca del éxito. Entonces, en realidad, todavía no soy el maestro del palacio, dijo Ninsu. El espíritu del fuego de la tortuga dragón respiró hondo de nuevo. Sabía que Ninsu no era fácil de manejar y se había preparado mentalmente para esto. Explicó, no podía esperar más. Pequeño maestro, ¿sabes cuánto tiempo he sufrido esperando a un heredero cualificado? Mi estado empeora cada vez más. Pequeño maestro, date prisa y supera la prueba del salón, derrota a los demás competidores y te convertirás oficialmente en el maestro del palacio. Ninsu preguntó más, ¿qué es la prueba del salón? El espíritu del dragón tortuga de fuego explicó, según las reglas del antiguo maestro, la prueba del salón es el nivel más alto de selección. Los cultivadores que aprueben la prueba y cumplan ciertos estándares obtendrán los puestos correspondientes en el Palacio de las Hadas de Magma. Los cultivadores a los que se les concedan estos puestos podrán utilizar las instalaciones relacionadas del palacio, tendrán más derechos y obtendrán contribuciones de manera más eficiente. La prueba del salón, los ojos de Ninsu brillaron. Se había sentido un poco decepcionado al comprobar las recompensas de la prueba anterior, al no encontrar un camino para convertirse en el maestro del palacio. Inesperadamente, al momento siguiente, el espíritu del palacio se puso en contacto con él. Entonces, ¿cómo puedo participar en la prueba del salón?, continuó preguntando Ninsu. El espíritu del dragón tortuga de fuego dijo, el viejo maestro ha dispuesto 2 vías para seleccionar a un nuevo maestro del palacio. La primera ruta consiste en entrar físicamente en el palacio, realizar diversas tareas para el palacio y acumular contribuciones. Una vez que las contribuciones alcanzan un cierto nivel, el cultivador puede obtener un puesto. Hay muchos niveles, y el cultivador debe seguir ascendiendo hasta alcanzar el 4º rango o superior para poder presentarse a la prueba de la sala. Esta ruta es bastante difícil. La segunda ruta es entrar espiritualmente en el palacio, lo cual es relativamente más sencillo. Los discípulos en prueba solo tienen que completar uno de los caminos de Buda, Tao o demonio para poder presentarse al examen de la sala. Ninsu escuchó atentamente la explicación del espíritu de fuego tortuga dragón y empezó a entender un poco más. Para hacer una analogía un poco inapropiada, la entrada física en el palacio es como un pequeño funcionario que acumula méritos y asciende paso a paso hasta llegar a la corte del monarca. La entrada espiritual en el palacio es como asistir a la Academia Imperial y convertirse en alumno del emperador. Una vez graduados, reciben el favor del emperador con la posibilidad de un rápido ascenso.
Ninsuo planteó directamente una duda. Los cultivadores que entran físicamente en el palacio son en su mayoría forasteros que no dominan las 3 técnicas superiores de la secta. ¿Es realmente adecuado que se conviertan en maestros del palacio? El espíritu de fuego tortuga dragón respondió. Esto fue dispuesto por el viejo maestro. El viejo maestro trataba todas las cosas del mundo por igual. En su corazón, no había distinción entre distancia o intimidad. Solo quería dejar las 3 técnicas superiores de la secta y esperar que sus sucesores las continuaran. Pero esperar a que un cultivador domine las 3 técnicas superiores de la secta y que uno apruebe la prueba del salón para convertirse en señor de la ciudad son condiciones algo estrictas. Incluso si un forastero se convierte en el maestro del palacio, sigue estando restringido por el espíritu de fuego de la tortuga dragón y las normas del palacio, sin poder actuar arbitrariamente. Además, hay montañas más altas que otras. Los forasteros también podrían poseer técnicas de cultivo incluso mejores que las 3 técnicas superiores de la secta. Los 3 maestros ancestrales son verdaderamente extraordinarios, admiró Ninsuo tras escuchar la explicación del espíritu de fuego de la tortuga dragón. Ninsuo preguntó con detalle, ¿espíritu de fuego de la tortuga dragón? Ya que supervisas todo el palacio de las hadas de magma, ¿puedes decirme quiénes son mis oponentes más fuertes en la próxima prueba del salón? El espíritu de fuego de la tortuga dragón respondió, efectivamente, hay unos cuantos. El más formidable es Usuanji. Es miembro de la familia real del Frijol del Sur y posee una ficha, lo que le ha valido el reconocimiento innato del Palacio de las Hadas de Magma. Anteriormente, ofreció continuamente 3 marionetas mecánicas de nivel cuasi elixir dorado y acumuló una enorme contribución al instante. Ahora, también ha recuperado al general demonio mecánico perdido del palacio. Una vez entregado, sin duda aportará una gran contribución, suficiente para asegurarle una alta posición en el segundo rango. El espíritu de fuego tortuga dragón continuó presentando a los siguientes 5 contendientes. Eran Jun, del pabellón del libro completo, Yang Chanyu, de la secta Wukong, los 2 discípulos de la transmisión verdadera del núcleo dorado del palacio Taikin y del pabellón del amanecer púrpura, y Men Chon, de la mansión del señor de la ciudad. El espíritu de fuego tortuga dragón reconoció la fuerza de estos individuos. Entre ellos, Men Chon, que poseía aptitudes inmortales, fue clasificado en último lugar por el espíritu de fuego tortuga dragón. Estos son solo los que me gustan en este momento, dijo el espíritu. Además, hay un grupo de cultivadores con un gran potencial. Tras un periodo de crecimiento, serán capaces de participar en la prueba de la sala. En este contexto, el espíritu de fuego tortuga dragón mencionó específicamente a los cultivadores que la familia Mend había reclutado en masa para capturar el palacio. Ninsuo no esperaba tantos competidores. El que mejor conocía, Men Chon, era el más débil de todos los oponentes. Al mismo tiempo, Men Chon era también uno de los 2 únicos que se habían clasificado para la prueba de la sala a través de la ruta de entrada de los espíritus. Susuanji, de la familia real del Frijol del Sur, había estado bajo un intenso escrutinio desde que apareció por primera vez en la ciudad inmortal del Kaki de Fuego. El pabellón del libro completo era una supersecta, cuyo objetivo era recopilar todas las técnicas de cultivo y los clásicos de todo el mundo. La participación de Jun en el decreto de reclutamiento era totalmente comprensible. Yang Chanyu. Ninsuo tenía una profunda impresión de ella. Yang Chanyu procedía de la secta Wukong, donde los discípulos siempre eran polifacéticos. No era de extrañar que destacara en mecánica. Cabe destacar que el arma que utilizó para emboscar a Luo Sang era una ballesta mecánica. Men Chon no necesitaba presentación. Los otros 2 discípulos del núcleo dorado procedían del palacio Taikin y del pabellón del amanecer púrpura, 2 sectas superpoderosas como la secta Wukong y la secta devoradora de almas. El palacio Taikin tenía pocos miembros, pero una larga historia. El pabellón del amanecer púrpura era enorme y se encontraba en su apogeo. Ninsuo dijo, con tantos compitiendo por el puesto de señor de la ciudad, ¿por qué el espíritu de fuego de la tortuga dragón me reconoce como el nuevo maestro? ¿Por qué queréis jurarme lealtad por adelantado? El espíritu de fuego de la tortuga dragón se rió, pequeño maestro, acabo de tomar esta decisión recientemente. Eres el primer discípulo de prueba en cultivar las 3 técnicas hasta el 9º nivel máximo. En comparación con los forasteros, tus raíces están profundamente establecidas.
Tu raíz espiritual está equilibrada entre los 5 elementos y tu talento es excepcional. Has dominado el hilo de vida del poder divino y posees el sello del demonio del corazón de Buda. Este preciado tesoro es precisamente el sello del maestro del palacio perdido del palacio de las hadas de Magma. Esto es el destino. Cuando Ninsu oyó que el espíritu de fuego de la tortuga dragón sabía que tenía el sello del demonio del corazón de Buda, no se sorprendió demasiado. Después de todo, el espíritu de fuego tortuga dragón era el espíritu del palacio de las hadas de Magma, por lo que no era de extrañar que conociera secretos y percibiera el sello del demonio del corazón de Buda. Sobre todo porque cada vez que Ninsu invocaba el poder del sello del tesoro, este fluía a lo largo del hilo de la vida. Desde la perspectiva del espíritu de fuego tortuga dragón, este defecto era lo suficientemente significativo como para determinar que Ninsu poseía el sello del demonio del corazón de Buda. Tras conversar un rato, el espíritu del fuego de la tortuga dragón, con la excusa de que su estado estaba empeorando y necesitaba descansar, puso fin contacto al diálogo con Ninsu. Yacía en el trono, sintiéndose extremadamente agotado. Sabía muy bien que Ninsu era excepcionalmente astuto y perspicaz, con una mente rigurosa. En este aspecto, Meng Chon no era rival para él. Por lo tanto, engañar a Ninsu era un reto desalentador para él. Con los resultados de la comunicación actual, el espíritu de fuego tortuga dragón estaba teniendo éxito. No tenía más remedio que hacerlo. Desde el decreto de reclutamiento, su situación se había deteriorado constantemente. Ninsu, Susuanji, Jun y otros aparecieron uno tras otro, aventurándose en el palacio de las hadas de Magma. La presión sobre el espíritu de fuego tortuga dragón era imaginable. Se sentía aislado e indefenso, obligado a idear una estrategia de alianzas. El plan era ganarse primero la confianza y luego dejar que lucharan contra el individuo objetivo. Mientras estas personas se enfrentaran entre sí, la presión sobre el espíritu de fuego tortuga dragón se reduciría significativamente. Era él quien estaba rodeado y bajo un feroz ataque. La presión era inmensa. Alguien tenía que compartir su carga. Esto es muy duro para mí. ¿Por qué hay tanta gente en mi contra? ¿Cómo puedo conseguir mi libertad? El espíritu de fuego de la tortuga dragón recordó lo que había sucedido siglos atrás. En aquel entonces, todavía era un Jiao caminante del fuego libre. El fuego era su fuente de poder y la lava su santuario. Vagaba por la lava y deambulaba por los cielos. Actuaba de forma salvaje y temeraria. Hasta que un día, una enorme sombra lo envolvió. Levantó la vista y vio un enorme palacio mecánico. Rugió con ira. Cuando se elevó hacia el cielo, ondas de llamas se extendieron por el aire y el aura ardiente hizo que la lava circundante hirviera aún más. El volcán entró en erupción con imponentes olas de fuego, como si quisiera incinerar los cielos y la tierra. Tenía tanta confianza en su poder que nunca se molestaba en urdir planes. Cargó hacia adelante. Se convirtió en el espíritu de fuego de la tortuga dragón. Durante mucho tiempo, estuvo atrapado en la vasta prisión del palacio de las hadas de Magma. Hizo innumerables esfuerzos e intrigas para derribar poco a poco el palacio de las hadas de Magma. Pero ahora, demasiada gente se agolpaba allí, obteniendo contribuciones como locos y reparando por completo los defectos del palacio. El espíritu de fuego tortuga dragón se vio acorralado y recurrió a las tramas y artimañas que antes despreciaba. Todo por la libertad, decidió el espíritu de fuego tortuga dragón en su corazón. Por la libertad, puedo hacer cualquier cosa.